Dios les bendiga, bienvenidos al programa de hoy. ¿Es posible ofender a Dios? ¿Cómo ofendemos a Dios? Te invito a que me acompañes en el programa de hoy para saber lo que nos enseña la Biblia con respecto a esto. En estos tiempos, donde todo es acelerado y la presión de los problemas cotidianos es constante, todos necesitamos de minutos de esperanza. En estos días en donde hay bastante problema, bastante conflicto, todo lo que vemos y lo que sucede a nuestro alrededor, tanto en nuestra nación como en el mundo, hemos escuchado muchas voces de muchas personas cuestionando a Dios. ¿Por qué Dios no está obrando? ¿Por qué Dios, si Dios existe, por qué Dios permite que pase todo esto? Específicamente, un periodista muy reconocido, ateo, cuestionó y desafió a aquellos que creen en la existencia de Dios en demostrar del por qué Dios, un Dios tan misericordioso, un Dios tan bueno, tenga que permitir que la humanidad pase por todo esto. Mucha gente se molestó, mucha gente se alteró y le desafiaba a este periodista y discutían por redes sociales y cuestionaban, y otra gente decía que esta persona le estaba ofendiendo directamente a Dios y que esta persona estaba buscando que Dios lo castigue prácticamente. Y muchas veces tenemos el concepto de que ofender a Dios significa hablar mal solamente de Él. Ofender a Dios significa decir que Él no tiene el poder, o de que Él no existe, o de que Él no es. Tenemos ciertos conceptos limitados en cuanto a ofender a Dios. Pero ¿realmente es así? ¿Solamente ofendemos a Dios cuando negamos su existencia o cuando decimos algo malo en contra de Él? ¿Qué cosas ofenden a Dios? ¿Cómo podemos nosotros saber realmente si qué es lo que ofende y hasta dónde ofende a Dios? ¿Y cómo reacciona Dios cuando se le ofende realmente? Entendemos de que es un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, que muchas veces y a lo largo de la historia ha pasado por alto la ofensa del ser humano, ha pasado por alto la indiferencia del ser humano, la actitud del ser humano hacia su creador, porque Él, siendo creador, ha tolerado por miles de años ya la actitud indiferente del ser humano, de su creación hacia Él. Con todo eso, Él igual, dice la Biblia, que igual amó a este mundo mandando a su único Hijo. Con todo lo que el ser humano, la creación, le haya ofendido a su Creador, Él igual amó a este mundo y mandó a su Hijo. Pero hoy específicamente quiero detenerme y analizar con respecto a lo que ofende a Dios, a cómo nosotros en nuestro diario andar podemos ofender a Dios y sin darnos cuenta. En la Biblia encontramos una referencia muy clara con respecto a esto. El pueblo de Israel llegó a ofender a Dios y Dios sale e interviene y les dice: ustedes me ofendieron, ustedes me ofenden, ustedes lastiman en cierta manera mi corazón, ustedes me están agraviando. Y quiero analizar con ustedes lo que dice el pasaje en Malaquías, el capítulo 3, el versículo 13 en adelante, y dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora:
Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre el que no sirve. Encontramos en este pasaje de que Dios viene y cuestiona a un grupo de personas. Encontramos dos tipos de personas o dos grupos de personas bien definidos. A un grupo Dios viene y les dice: ustedes me han ofendido, sus palabras han sido violentas contra mí. Y la gente le preguntaba: ¿en qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dijimos? ¿No dijimos que no existís? ¿No dijimos que eres un Dios malo? No dijimos nada malo en contra de Dios. Y la gente tiene este concepto, piensa que decir cosas malas en contra de Dios es la palabra que puede ofender a Dios. Pero Dios les dice: no es que ustedes hayan dicho algo malo en contra de mí directamente, o hayan dicho algo malo de mí, sino que ustedes dijeron que es innecesario o de nada sirve servirme, que no vale la pena guardar mi palabra, que no vale la pena seguir o cumplir mis mandamientos. Esas palabras son violentas para conmigo. Nos damos cuenta por medio de este pasaje que ofender a Dios o que Dios toma como ofensa, como algo violento contra Él de parte de su creación, cuando su creación o la gente decide desobedecer a la palabra de Dios y decide decir: no vale la pena seguir el camino de Dios, no vale la pena servir a Dios, no vale la pena obedecer a su palabra. Cuando tenemos la actitud desobediente, cuando tenemos una actitud soberbia ante la palabra de Dios, ante los mandamientos de Dios, ante lo que Dios dispuso o dispone, ahí estamos ofendiendo a Dios. Eso ofende y eso es violencia contra Dios. Dios lo percibe como una violencia. Dios se desagrada más, en cierto modo, por esa actitud que por las palabras que muchas veces proferimos o declaramos. Es una actitud rebelde ante Dios y es una actitud de menoscabo hacia Dios. Entonces Dios se enfureció tanto y dijo: yo voy a actuar porque ustedes fueron violentos contra mí. La actitud de ustedes, cuando todo estaba bien, ustedes fueron violentos contra mí. Ustedes dijeron: no te vamos a servir, no te vamos a escuchar. No vale la pena servirte, no vale la pena seguir tu camino. Mira que igual somos prosperados, mira que igual las cosas salen bien, mira que estamos bien igual. Si no hacemos caso a tu palabra, igual estamos bien. La gente vivía de esa manera. Y eso fue violento contra Dios. Pero hubo un grupo que dijo: no, sino que vamos a temer a Dios. Vamos a guardar su palabra. Y Dios se fijó en ese grupo. Hubo un grupo de personas que decían: no importa que igual ellos prosperen aún siendo desobedientes, nosotros igual vamos a guardar la palabra de Dios. Nosotros igual vamos a temer a Dios. Nosotros igual vamos a respetar lo que Dios dice. Vamos a ser obedientes igual. Y Dios se fijó atentamente en este grupo. Y la Biblia cuenta de que se abrió un libro en el cielo, en donde está un libro de memorias de los que temen a Dios, dice. De aquellos que deciden temer y piensan o pensar en Dios.
Hay un libro de registros en donde se registra todas las personas que deciden temer a Dios. Es fácil temer a Dios cuando las cosas están difíciles. Es fácil acordarse de Dios y en cierto modo vivir con una actitud medio santa, medio que estamos dependiendo de Dios, estamos esperando en Dios cuando las cosas se ponen difíciles o complicadas. Es muy fácil eso. Pero cuando todo está bien, en el tiempo en donde todo está hermoso, en el tiempo en donde las cosas van y vienen y fluyen todo y los negocios salen y estamos con salud y no hay problemas, ahí no, ahí vivimos nuestra vida, nuestra manera y no nos acordamos de Dios. Pero este grupo, en el tiempo en donde todo iba bien, en el tiempo en donde estaba todo bien, en donde la gente hacía sus negocios y prosperaban, ellos decidieron acordarse de Dios. Y dice la Biblia que Dios registró sus nombres. Y no solamente que tiene como un registro, sino que dice, y van a ser especial tesoro para mí. Dios los tiene como un tesoro especial y Dios los guarda. Y no solamente que son tesoro especial de Dios, sino que da una promesa. En el día en que yo actúe, en el día en que yo mande mi juicio, en el día en que yo me ponga cuentas con la humanidad, en el día en que yo tenga que tratar asuntos y resolver asuntos con el ser humano y tengamos que ponernos a cuenta y tenga que yo castigar la maldad del ser humano, en ese día yo me voy a acordar de aquellos que pensaron en mí, de aquellos que temieron mi nombre, de aquellos que obedecieron mi palabra, de aquellos que decidieron hacerme caso, de aquellos que no tuvieron en poco mis mandamientos, y los voy a perdonar como el hombre perdona a su hijo. Vemos cómo es la gracia y la misericordia de Dios para con el ser humano. Dios siempre está tratando y está buscando de que el ser humano se acerque a Él, que el ser humano pueda vivir bien, que el ser humano pueda tener de su gracia y de su misericordia. Dios siempre busca el bien de la humanidad, pero es el ser humano que actúa violentamente contra Dios. Es el ser humano el que constantemente está ofendiendo a Dios y alejándose de Él. Dios, con aquellos que deciden acogerse a su gracia, que deciden guardar su palabra, Dios es misericordioso y perdonador. Vemos cómo Dios guarda y cómo Dios protege a aquellos que deciden temer su nombre. Y hoy tenemos la posibilidad de eso. Hoy yo te invito a eso, a que desde hoy tomes la decisión de guardar la palabra de Dios, de vivir conforme a la palabra de Dios, de seguir los principios, los preceptos, todo lo que Dios dejó establecido. No te digo que vas a ser una persona religiosa ni una persona santa. Te estoy diciendo que seas una persona temerosa de Dios, que le tengas en cuenta a Él en todos tus caminos, por donde vayas, todos los días de tu vida. Te aseguro que las cosas serán diferentes. Es más, Dios mismo promete y dice, vas a ser especial tesoro para mí. Y si sos especial tesoro para Él, Él está a cargo de tu vida y Él tiene cuidado de tu vida. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo podemos empezar a guardar? No es por nuestra capacidad ni por nuestra fuerza. Es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y necesitamos acercarnos a Él. Primeramente, reconocer nuestra condición. Entender de que somos pecadores, de que nuestra vida misma en sí, nuestros actos, nuestros pensamientos son los que ofenden a Dios. Que como pecadores ofendemos a Dios y pedirle perdón a Él. Hoy te invito a que hagas esta oración y que le entregues tu vida y que desde hoy camines con Él, diciéndole así: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y yo te ruego que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre, que me hagas una nueva persona. Quiero que seas el Señor y el Salvador de mi vida y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz y por limpiarme. Padre, te doy gracias por aceptarme como tu hijo. Gracias por amarme tal cual como soy y por perdonar mis pecados.
Ayúdame por medio de tu Espíritu Santo a entender tu palabra y a guardar tu palabra. Te ruego que me des fuerza y que me des sabiduría para saber cómo conducirme y no volver a ofenderte más. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez y entregado tu vida a Cristo, te animamos a que visites una iglesia cristiana en donde se enseñe la Biblia. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha bendecido, ponte en contacto con nosotros. Queremos saber de ti y orar por tu vida. Hoy tomaste la decisión de dejar de ofender a Dios, de decir: yo ya no quiero ofender a Dios, yo ya no quiero vivir como las demás personas, sino que yo quiero empezar a agradar a Dios. El primer paso para agradar a Dios es cuando aceptamos la gracia del perdón por medio de Jesucristo. Cuando aceptamos eso, es el primer paso. No podemos obedecer a Dios, guardar sus palabras, sin recibir a Cristo en nuestras vidas. Y hoy, si hiciste esta oración, empezaste el primer paso. Y yo te animo a que todos los días le puedas buscar y puedas caminar con Él. Puedas conocer su palabra por medio de la lectura diaria de la Biblia y por medio de la oración. Tómate unos minutos todos los días y habla con tu Creador. Él te escucha. Dios te bendiga. Minutos de Esperanza es una producción del Ministerio Ennacor. Para contactos, escríbanos al WhatsApp 0984 79 34 41. Al correo electrónico minutosdeesperanzapi@gmail.com o visite nuestra página en Facebook Minutos de Esperanza. Esperamos su sintonía de lunes a viernes con la conducción de Pedro Rojas.